Ha sido una jornada donde se ha evaluado bastante el tema sistemas de campeonato para el año 2026. Hay una propuesta en firme por quienes administran el campeonato ecuatoriano que la van a presentar a los dirigentes de los clubes. Y todo parte de lo que les ha dejado como experiencia este sistema que se aplicó para este año. Ha sido con vida corta el campeonato o el sistema de campeonato que se presentó para este 2025. No se ha podido sostener en el tiempo. Han existido algunos análisis que tienen que ver con la falta de competitividad, sobre todo en la segunda parte del año, pero también una buena parte de la primera, por lo que entregaba como premios el campeonato para los equipos según los puntajes que obtenían y también los premios que se reparten en lo que en este 2025 fueron 2 hexagonales y un cuadrangular del descenso. Y me parece que por ahí también parte una primera gran observación que tiene que ver con la tendencia que hay en el Ecuador a que el campeonato necesita entregar premios para motivar a que los equipos jueguen por algo durante un determinado momento del año. Y yo no sé si es que eso debería ser tan así. Y aquí una primera gran reflexión. Los equipos del fútbol ecuatoriano durante las primeras 30 fechas en el mata-mata general, en el todos contra todos, creo que terminaron viéndolo muy por encima del hombro a esas 30 primeras fechas. Y entendieron que lo podían llevar con piloto automático y que lo más importante era simplemente tratar de arañar un puesto, pensar en el puesto, en el lugar, en la posición en la tabla para poder entrar a determinado hexagonal. Pero se olvidaron que en el camino era importante sumar puntos y no solamente estar en determinada posición, sino sumar puntos. Bueno, eso que creo no lo vieron los equipos, le restaron importancia, e Independiente sí lo vio, porque lo vio a tal forma que sacó una cantidad de distancia en cuanto a puntos que se volvió imposible de resolver y de darlo vuelta por parte de sus perseguidores, inclusive en los hexagonales. Me parece que también hay una falta de observación a futuro de parte de los clubes ecuatorianos, y esto ya es un tema de entrenadores, de directores deportivos sobre todo, que no vieron lo que podía llegar a pasar y atravesaron las 30 fechas en zona de confort. Atravesaron las 30 fechas de una manera poco competitiva. Y eso vino en desmedro de el nivel competitivo general del campeonato. Fue muy malo el primer semestre del fútbol ecuatoriano en cuanto a lo que se jugó. Y repercutió en los hexagonales, donde las cosas quedaron casi que definidas inclusive antes de que se jueguen. Entonces ahí hay una primera gran piedra de tope con la que se encuentran los sistemas de campeonato ecuatoriano de fútbol en su historia, que están obligados a que hayan premios para que los muchachos de los equipos no se nos desmotiven y no vean por encima del hombro ni sobren las etapas del campeonato. Y no tiene que ser tanto así. Los clubes en eso tienen que hacer mea culpa y tienen que entrar a jugar todo por el todo, así no haya premio. Así no haya premio. Pero si es que están acostumbrados al premio para competir, entonces estamos en una situación que va a comprometer mucho a los sistemas. Y los sistemas van a intentar ser la solución a una condición que no precisamente es o tiene que ser la adecuada. El enfoque que los clubes le tienen que dar al torneo es que hay que ganar siempre, así no haya premio. Pero en el Ecuador, lamentablemente, se están acostumbrando a que tiene que haber premio o si no, no te voy a competir igual. Jugar por algo desde el inicio del torneo. A eso están acostumbrados los equipos en el fútbol ecuatoriano y me parece que es una visión que tiene que cambiar. Y la experiencia que nos llevamos de este campeonato 2025 va desde ese lado, pero también va desde el plano de el poco premio, por ejemplo, que el hexagonal 2 daba. 6 equipos compitiendo para un cupo, ahora van a ser 2 porque ocurrió algo en la Copa Ecuador que le obsequió un cupo más al hexagonal 2, pero hay muy poco en juego, muy poco en juego. Y sobre todo también la competitividad del hexagonal 1 se vio mermada, pero no por una cuestión del sistema en sí, sino por una cuestión de que un equipo la vio antes que todos y sacó la diferencia que pudo sacar aprovechando que el resto de clubes se durmieron.
Pero a fin de cuentas, y si los que lo vemos en función de taquillas, en función de encendido televisivo, en función de interés, el campeonato 2025 no tuvo mayor interés por parte de la gente y entonces hay que meterle mano al sistema del campeonato una vez más. Y a partir de allí aparecen opciones. Y las opciones que hoy empezaron a aparecer, publicó Estudio Fútbol respecto de los sistemas de campeonato que están siendo propuestos o que van a ser propuestos la próxima semana para los dirigentes del balompié del Ecuador. El primero es el formato estilo Bélgica, dicen. El formato estilo Bélgica tiene una reducción del 50% de los puntos cuando llegas a las liguillas. Es decir, el todos contra todos va a tener una determinada cantidad de puntos y esos puntos te hacen que puedas entrar a un hexagonal o a otro hexagonal. Pero cuando llegas al hexagonal, el puntaje se te reduce a la mitad. Menciona esta publicación con información, evidentemente, desde adentro, que una fase inicial tendría con los 16 equipos jugando el todos contra todos, lo que hemos tenido hasta ahora, pero que habrá una fase final con los 6 primeros equipos clasificando un hexagonal final, lo que hasta ahora ocurre. Pero la regla clave es que los puntos obtenidos en la fase inicial se dividen entre 2 y que se redondea hacia arriba en caso de decimales. Ejemplo, equipo A, que llega al hexagonal con 60 puntos, ahora en el hexagonal lo va a arrancar con 30. Se divide para 2. Un equipo que tiene 47, llega al hexagonal con 47, pero se lo divide para 2, entra con 23.5. Pero como se redondea para arriba, sería 24 puntos, ¿ok? Un equipo que tiene 31 puntos, entra también dividido para 2, 15.5. Eso quiere decir que va a arrancar con 16 porque se redondea para arriba. Ese es el primer formato. Un formato que mantendría la idea del formato actual, pero que tendría esta variante de dividir para 2 puntos obtenidos. Eso reduciría en cierto margen, o en un margen realmente, sí reduciría la diferencia numérica entre un equipo y otro para intentar hacer que sea más chica la distancia que equipos como Independiente le sacaron a sus perseguidores en el campeonato de este año. Sin embargo, sigue teniendo la misma piedra de tope, por lo menos para mi modo de ver, de lo que pasa en las 30 fechas, lo que pasa en el todos contra todos. Y es que en el todos contra todos lo que ocurre es que los equipos terminan de ubicarse en una posición y solamente uno tiene un premio, que es el primero, el premio de llegar a la Copa Libertadores fase de grupos de manera directa. Esa cuestión de no entregar cupos y tomando en cuenta de que los clubes ecuatorianos están acostumbrados a entrégame cupos, si no, no tengo motivos para competir tanto, puede provocar de que otra vez las 30 fechas no tengan un nivel competitivo adecuado. Es una observación que por lo menos yo tengo de esta opción 1. ¿Cuál es la opción 2 según la publicación que Estudio Fútbol hizo? Que regrese el formato 2024, ¿ok? Es decir, que durante los primeros 15 partidos haya un ganador, es decir, un clasificado a la final, y en los partidos de vuelta, los otros 15 partidos de vuelta, la ronda de vuelta, el ganador, o sea, había otra tabla que empieza en 0 y el ganador de esas 15 fechas de vuelta clasifica a la final y juega contra el ganador de las primeras 15 fechas. Es decir, volver al sistema del 2024. Ese te entrega un premio después de 15 partidos y otro premio después de 15 partidos. Y encima, los premios de las copas que se reparten por la tabla acumulada. Eso ocurrió en el 2024. Fue interesante, yo creo que fue interesante. Fue un formato que logró sostenerse unos cuantos añitos en el tiempo, cuanto menos. Así que esa es la idea que se plantea para también presentarla la próxima semana. Ahora, ¿qué pasó con este sistema? ¿Por qué este sistema no continuó? Si igual se sostuvo en el tiempo por lo menos unos añitos. No continuó porque tenía pocos partidos. Porque el campeonato se cerraba en 30 fechas y después habían las 2 finales y de vuelta eran 32 fechas, si lo quieres llamar de alguna manera. Era una cantidad de partidos que para, sobre todo en ese momento, los dueños de la televisión, de los derechos televisivos, no les convenía por el valor que estaban pagando.
Entonces llegaron a la conclusión de que tenían que aumentar la cantidad de partidos y pasó lo que pasó en este torneo de este 2025. También pasó que el campeonato de solamente 30 fechas tenía mucho tiempo de espera entre la primera etapa y la segunda, es decir, entre los partidos de la ida y los partidos de la vuelta. Habían tiempos muy largos ahí. Y los clubes que le pagan un año de contrato a sus jugadores tenían meses en donde pagaban sin que jueguen sus deportistas. Entonces se encontraron con estos inconvenientes. Esto fue lo que pasó con el sistema, que igual se sostuvo en el tiempo, que tenía premio a mitad de campeonato y tenía premio a final de campeonato, pero que no se pudo sostener por razones más que nada televisivas. ¿Ok? Y vamos ahora con la opción número 3, que también se llevó a cabo o que se va a presentar para los dirigentes de los clubes. Una primera fase, 30 fechas todos contra todos, y el campeón de la tabla acumulada clasifica directo como Ecuador 2 a Copa Libertadores. Esto es lo mismo que pasa ahora en el campeonato de este año. Pero la variante es que la fase 2 sean playoffs. ¿Ok? Es decir, que hayan partidos de mata-mata. Clasifican los 12 primeros, ¿ya? Del 1 al 4 pasan o se ubican más adelante en las rondas de eliminación directa, y los que están en el puesto del 5 al 12, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12, esos 8 equipos juegan eliminación directa. El 5 contra el 12, juegan ahí un mata-mata. El 6 contra el 11, otro mata-mata. Y estos clasifican, de esos 8 van a clasificar 4 para jugar contra los 4 sembrados y ahí también hacer rondas de eliminación directa para ir a cuartos de final, semifinales y las grandes finales del fútbol ecuatoriano. Este sistema es un sistema que se aplica en Colombia. En Colombia había, o va a volver a haber, de hecho, porque cambiaron en Colombia también un poquito, hicieron cuadrangulares semifinales. Acá no hay cuadrangulares semifinales, sino lo que se propone es que hayan mata-mata. Del 1 al 12. Del 1 al 4 superan una llave automáticamente por haber quedado entre 1 y 4. Y del 5 al 12 juegan una llave anterior, un mata-mata anterior. Y ahí van clasificándose hasta obtener el título de campeón del fútbol ecuatoriano. Esas son las variantes, esas son las opciones. Es la información, es lo que hay, está publicado, es información que entiendo viene desde dentro, conozco de dónde viene la información, tienen fuentes muy cercanas con quienes organizan el campeonato ecuatoriano, los amigos de Estudio Fútbol, y esto es lo que se va a proponer en un consejo de presidentes a los máximos directivos de los clubes ecuatorianos de Serie A y de Serie B la próxima semana. Ahora bien, ¿qué es lo que pasa con relación al campeonato ecuatoriano de fútbol? ¿Qué es lo que ocurre en función de esto? Es que se intenta buscar la manera de que el campeonato se vuelva más atractivo partiendo de la premisa de jugar con estos 16 equipos. Hay una cuestión de mucha coyuntura, para mi modo de ver es una cuestión mucho más de fondo, sobre la cual hay muchos que están en otra vereda, inclusive quien administra el campeonato está en otra vereda, y es que el fútbol ecuatoriano de primera categoría Serie A, en mi modo de ver, no resisten torneos de 16 clubes. Yo no creo que tengamos un país tan grande en dimensión poblacional y sobre todo en gente futbolera o en gente que consume fútbol como para que hayan 16 clubes de la A. Si fuéramos un país más grande en cuanto a población y que de esa población también fuera muy amplio el universo de gente futbolera, sería muy probable que resista un campeonato de Serie A 16 equipos, porque en 16 habrán algunos equipos con hinchada. Bueno, esta es otra situación con la que se enfrenta el fútbol ecuatoriano, y es que hay mucho club en Serie A que no tiene hinchada. Entonces, 16 equipos de los cuales algunos tienen hinchadas locales, otros tienen hinchaditas emergentes muy chiquitas, otros directamente no tienen hinchadas, y hay unos cuantos, pero pocos clubes que realmente tienen aficiones
considerables. Entonces, si es que también tienes que medir cuestiones de seguimiento, de gente, de público, creo que deberías buscar la manera de hacer de que se enfrenten más los equipos que tienen hinchada. Esta es una concepción que durante algunas décadas ocurrió en el fútbol ecuatoriano, cuando habían 12 equipos, hasta 10 equipos llegó a haber en el fútbol ecuatoriano, pero la ventaja de que hayan pocos equipos es que puedes hacer de que se enfrenten varias veces en el año en partidos representativos. En esas épocas habían 4 clásicos del astillero, al mismo tiempo 4 Liga Barcelona, 4 Emelec Liga, 4 el Nacional Barcelona, 4 el Nacional Emelec, etcétera, etcétera, etcétera. Y esto es algo que resultó en su momento bastante atractivo, sobre todo para intereses comerciales, porque habían más partidos de alto encendido, habían más partidos en donde la población futbolera ecuatoriana, que es pequeña, pero que existe, se sentaba a ver el partido en la televisión o le daba ganas de ir al estadio a verlo, porque eran partidos interesantes. Bueno, durante los últimos años de administración del Campeonato Ecuatoriano de Fútbol, esta cantidad de enfrentamientos se ha reducido. Y es un tema que se ha reducido porque ha aumentado la cantidad de equipos y porque los sistemas de campeonato han provocado de que eso ocurra. Entonces, otro punto, otro parámetro de análisis coyuntural, en mi modo de ver, tiene que ver con la demasiada cantidad de clubes que hay en el balompié de la Serie A en el fútbol ecuatoriano. Si hubieran menos, puedes buscar mecanismos más creativos para que hayan más partidos de este estirpe y se vuelva más atractivo para el futbolero ecuatoriano. Al mismo tiempo puede aumentar la competitividad local, porque si te enfrentas contra rivales de ese estirpe, te preparas más para jugar contra esos equipos. Pero si estás atravesando un campeonato en donde sabes que vas a atravesar rivales de nivel competitivo de mediano para abajo, entonces hasta a veces puede sobrar el torneo. Y pasan cosas como las que pasó en el campeonato de este año. Yo lo digo desde el plano de lo que ha venido pasando en la historia de los campeonatos ecuatorianos de fútbol y con los argumentos que durante muchos años se han venido presentando. Ya quedará en decisión de los dirigentes cuál camino van a escoger de los presentados o de los que va a presentar quienes organizan el campeonato. Aparte hay otra información que proviene de AFNA. Los clubes de AFNA se han reunido entre ellos y los clubes de AFNA reunidos entre ellos han definido también y seguramente van a llevar una propuesta de sistema de campeonato también para el año que viene. Así que puede aparecer también una opción 4 o una cuarta opción de sistema de campeonato para el año 2026. Veremos por dónde van, cuál será el camino que escojan. Y yo los dejo a ustedes también con la reflexión para que, en base a su criterio, me digan, pues, qué piensan respecto de esto. ¿Hacia dónde tiene que ir el fútbol ecuatoriano? ¿Cuál es el problema? ¿Y cuáles pueden ser unas buenas alternativas de solución para que el campeonato ecuatoriano sea más competitivo, se juegue un poquito más y sea atractivo? Porque finalmente terminan siendo estas las cuestiones que enfocan para diseñar un sistema de campeonato ecuatoriano de fútbol. Leo sus opiniones para poder construir un poquito más en el camino de los campeonatos ecuatorianos de fútbol, sobre todo de la Serie A.